Es un gusto nuevamente saludar a todas y todos los estudiantes de nuestra amada Bolivia. El día de hoy continuaremos un contenido especial para el nivel de quinto de secundaria, el cual titula La Guerra del Chaco, de 1932 a 1935. La Guerra del Chaco es un suceso desarrollado en el siglo XX en la historia boliviana, la cual va a tener duración de 3 años, de 1932 a 1935. Vamos a reconocer la característica geográfica de este territorio. La Guerra del Chaco se va a desarrollar en la llanura seca, en la cual tiene un clima cálido y la temperatura oscila durante el año entre los 38 grados. Estas características geográficas van a ser muy importantes en el desarrollo de la guerra porque van a ser un enemigo más para ambos ejércitos por la falta de agua. Entonces el ejército boliviano y paraguayo afrontarían este reto en contra de la geografía de este territorio, pero que tiene mucho valor e importancia económica para ambas regiones. ¿Qué recursos naturales se encuentran en este territorio? Se encuentran petróleo y gas, que son recursos hidrocarburíferos muy importantes para la economía de ambas naciones. Pero no hay que dejar de lado también que se encuentran recursos agrícolas y también ganaderos que desarrollan un gran movimiento económico en la región y para el país. Vamos a ver algunos antecedentes históricos por los cuales se desarrolló este conflicto bélico. Primeramente, en el caso boliviano, el Chaco se encontraba muy alejado de las regiones políticas, las cuales no ayudaban a generar políticas para gobernar estos territorios. Es así que también se tenía una población muy disminuida, la cual no podía sentar soberanía en esta región del Chaco. Los límites fronterizos no habían sido definidos aún en el siglo XX entre el Paraguay y Bolivia. Y también se encontraban ambas economías de ambos países muy demacradas. Paraguay salía de un conflicto bélico y también Bolivia asumía un conflicto bélico nuevamente tras pasar la Guerra del Pacífico, la Guerra Federal y la Guerra del Acre. A continuación también teníamos la inestabilidad política que aún se mantenía en nuestro país, siempre los gobernantes temiendo de un golpe de Estado. La población también, como mencionamos, jugó un rol importante. ¿Por qué razón? En ese entonces Bolivia, antes de asumir la Guerra del Chaco, solamente tenía 2.5 millones de habitantes y el 80% de ella vivía en el área rural. Entonces los centros urbanos eran muy disminuidos. Ya en el conflicto bélico, en su desarrollo, podemos asumir que el presidente Daniel Salamanca fue quien tomó el mando en la guerra e inicio de este conflicto bélico contra el Paraguay. ¿Por qué razones? Porque reconoció que este territorio era muy importante para la economía nacional y entonces no se podía perderlo. Entonces asumió la confrontación directa contra el Paraguay. Bolivia también tenía que buscar una salida para conectarse con el mundo y entonces tenía que usar la cuenca del Río de la Plata para llegar al Océano Atlántico. ¿Por qué razón? Ya habíamos perdido una salida al Océano Pacífico con la guerra con Chile. Entonces nuestra visión se dirigía a esta región del Chaco tan importante que se conecta por vía de sus ríos hacia el Océano Atlántico. Es importante que durante el desarrollo también reconocer fases que se presentaron. En la primera, el reclutamiento se realizaron en las zonas urbanas, en las principales ciudades de nuestro país. Pero en la segunda fase, por las bajas que habíamos tenido en el Chaco boliviano, se decidió reclutar a jóvenes que vivían en el área rural. En este caso, los segundos se vieron obligados a participar en este conflicto bélico, pero que vamos a ver en las consecuencias que jugó un papel importante para lo que va a ser la Revolución de 1952. Durante este conflicto podemos destacar el heroísmo de la población boliviana, con diferentes batallas, por ejemplo, la batalla de Boquerón y la primera batalla aérea encabezada por Rafael Pavón, también la batalla de Nanagua, la batalla de Cañada Stronger, donde participa un club histórico muy importante, que es el Club Die Stronger, defendiendo el territorio del Chaco. También la batalla de Carandetí, la batalla de Villamontes y la batalla de Boyuibe, siendo una de las más decisivas en el conflicto de la Guerra del Chaco. Para mencionar una de las batallas más importantes en la historia de Bolivia y Latinoamérica está la batalla de Boquerón, donde un centenar de ejército boliviano hizo frente a miles del ejército paraguayo, casi por 20 días, siendo que ellos no contenían con agua ni provisiones para sustentar esta defensa en Boquerón. Esta es una batalla muy heroica que hizo Bolivia en territorio paraguayo, la cual está marcada en la historia militar de Latinoamérica y también del mundo.
Ya llegando al final de la guerra, hubo un evento muy especial, la cual determinó también lo que iba a ser la conclusión de la guerra del Chaco. Fue el Corralito de Villamontes, lo cual se conoce como la destitución del presidente Daniel Salamanca por un golpe militar que habían hecho este conjunto de militares que había razonado y pensado que no era conveniente las políticas de guerra que había asumido ese gobierno. Entonces se decidió sacarlo del mando del gobierno y así dejar el poder militar para asumir la finalización de la guerra. Así Daniel Salamanca dejaba el gobierno de nuestro país en plena guerra. De esta guerra podemos sacar unas consecuencias muy importantes. Primeramente, iba a nacer la conciencia nacional, militar y rural para afrontar nuestro país en lo que iba a ser la revolución del 52. En lo militar reconocemos al presidente Germán Buch y también al presidente Gualberto Villarreal, quienes fueron partícipes de la guerra del Chaco, pero asumieron una conciencia nacional, lo cual ayudaría a formar una conciencia nacional en el ámbito militar que guiaría los pasos de nuestros gobiernos en posterior. En el área rural, igualmente, las poblaciones rurales que participaron en la guerra del Chaco tomaron conciencia del país, se sintieron bolivianos, porque en las trincheras de la guerra del Chaco se encontraron distintas culturas y reconocieron que lo que estaban defendiendo también les pertenecía, como nación boliviana. Desde ese entonces también, pasada la guerra del Chaco, se va a firmar un acuerdo en 1938, donde se va a delimitar y se va a dejar en fin, lo que va a ser las fronteras entre Paraguay y Bolivia y lo que actualmente nosotros tenemos como la región del Chaco, muy rica en recursos hidrocarburíferos que ayudan a la economía y al desarrollo de nuestro país. Para fortalecer lo que hemos aprendido de hoy, te invito a que veamos un video muy importante sobre este evento histórico de la Guerra del Chaco. En 1933, miles de jóvenes bolivianos se despedían de sus familias. Ellos eran los llamados para defender la patria en la Guerra del Chaco. Mami, me estoy yendo a la guerra. Vas a cuidar a mis hermanitos y a mi papá. Les voy a escribir. Ese año, un joven de 19 años nacido en Sucre, Jaime Medinaceli Resini, se presentó al cuartel. Se alistó para defender a la patria. Fue acuartelado en el cuartel modelo de ese entonces, Camacho. El joven Medinaceli, en las noches y en el día, tarareaba una canción. Construyeron e interpretaron los soldados del 47 de Infantería. Ya no volveré a tus calles ni pisar. En las letras de esa música estaba el sentimiento de los jóvenes de ese entonces, que marchaban a la guerra y quizá nunca más regresarían. Noche antes de partir, la banda del regimiento Camacho hizo eco de ese sentimiento de los jóvenes bolivianos. La cueca se convierte en una canción desgarradora, lleno de sentimiento, de dolor. Los jóvenes cantaban la cueca, mientras tanto, escuchaban el llanto de sus familias. El joven Jaime Medinaceli Resini tuvo suerte de regresar a su tierra cuando terminó la guerra, pero 15.000 jóvenes orureños que cantaron el adiós mi Oruro del alma cumplieron lo que decía la letra. Nunca más regresaron a las calles orureñas, ni pisaron sus arenas. Ellos eran parte de aquellos que ofrendaron su vida, es decir, los caídos en la Guerra del Chaco. Esperemos que el contenido estudiado el día de hoy sea muy valioso para tu proceso de educación. Te invito a continuar nuestra próxima clase la siguiente semana. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. El uso del barbijo es obligatorio. Úsalo correctamente. Cuídate y cuida a los demás.